Mis queridos, bienvenidos a una nueva entrega de Vida de Noticias. Es para nosotros un placer, como siempre, servirles, acompañarles. Ustedes saben que nos corresponde, a la hora de producir este programa, hacer una suerte de curaduría de contenidos en Internet y buscar, profundizar y hallar a esos personajes que seguramente no necesariamente no son demasiado familiares, pero que sí tienen mucho contenido y muchas cosas que aportar. Al menos ese es el humilde trabajo de esta servidora. Buscando en internet me encontré con una conferencia, una charla, un taller. Nuestro invitado nos va a explicar mejor cómo transcurren estos eventos, titulado algo así como Reflexiones gerenciales sobre las hallacas. Contacto a este señor y le digo, mire, yo estoy interesadísima en saber cómo es eso de reflexiones gerenciales sobre las hallacas. Y así di con nuestro invitado de hoy. Profesor Marcel Antonorsi, bienvenido. Muchas gracias. Nos acompaña, bueno, con su experiencia y sus titulaciones académicas sobre este tema. Vamos a ir avanzando poco a poco. Él es sociólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela con un diploma de la Escuela de Prácticas de Altos Estudios de París. También es colaborador de publicaciones del IESA, es profesor invitado en el IESA, en la Universidad Monte Ávila, donde más en la Universidad Metropolitana. También. Bueno, profe, bienvenido nuevamente, contentísima de tenerlo con nosotros. Y encantado de estar contigo, Mariana, de verdad. Bueno, ahora de estas nuevas ventanas que para nosotros pues son una gran oportunidad en medio de esta situación tan difícil que hemos vivido quienes hemos salido de la televisión grande pues en Venezuela. Bueno, nos llega con este artículo que a mí, les digo, me motivó muchísimo. Se lo pedí, me lo envió y tuve la ocasión de revisar su contenido, Las hallacas, reflexiones gerenciales a partir de una experiencia cultural. ¿Cómo podemos hablar de gerencia a la hora de hacer las hallacas? ¿Por qué es un proceso gerencial hacer las hallacas en familia? El asunto es bien interesante y muy simpático, porque normalmente cualquier persona, todos vemos las hallacas como un plato muy querido, que se come preferentemente en Navidad, casi exclusivamente en Navidad, y bueno, le vemos aspectos diversos, culinarios, pero no le vemos aspectos gerenciales, y tú me dirás que por qué. Dando cursos para gerentes y para profesionales, oye, uno tiene que buscar recursos para decir las cosas de otra manera, que sea más recordable, que sea más interesante. Y con las hallacas yo descubrí que era una buena manera de hablar del trabajo en equipo, que ese fue el origen. Decía un amigo una vez, bueno, vamos a trabajar en equipo porque las hallacas se hacen en equipo. A mí me encantó la idea, escribí una vez un artículo junto con él, junto con Juan Carlos Jiménez, y después continué elaborando ese tema y ahí está este artículo que está aquí. Con lo cual yo me divierto y contribuyo bastante en Navidad porque lo ofrezco como charla, se lo ofrezco a mis clientes, lo ofrezco como colaboración a instituciones sin fines de lucro. Y la verdad es que la gente descubre toda una perspectiva porque nadie ve las hallacas desde una perspectiva gerencial. Entonces yo digo, por ejemplo, que la abuelita o la mamá o la tía, porque generalmente son damas las que liderizan la empresa de hacer hallacas. Esa es la gran gerente, esa es la presidenta de la compañía. Le digo, mire abuelita, usted está haciendo gerencia. Claro. ¿Cómo es eso, mijito? Sí, usted está haciendo gerencia. Mire, si uno va a definir lo que es gerencia, la gerencia consiste en planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de recursos para lograr unos fines establecidos. Claro. Bueno, y eso es lo que está haciendo usted, abuelita. Usted está haciendo gerencia. Es más, usted está haciendo gerencia de proyecto. ¿Y cómo es eso? Sí, la hallaca es un proyecto. La hallaca no es una empresa continua, es una actividad que comienza, termina, tiene toda la energía de un proyecto. En Venezuela pudiéramos llamarlo también un operativo. A los venezolanos nos gustan los operativos. Y la abuelita está haciendo gerencia sin saberlo. Y es una manera de presentar el concepto de gerencia de una forma amena, pues, y simpática. Por ejemplo, si hablamos de planificación, que es una de las cosas que hace un gerente, las hallacas hay que planificarlas. Uno no puede decir, bueno, vamos a hacer hallacas esta tarde. No, las hallacas hay que planificarlas. Hay que prever. Presupuesto,
planificar dónde lo compro mejor el ingrediente, dónde me lo vende el que siempre me lo vende, en cuánto me lo vende, etcétera, ¿no? Así es, tiene todo un proceso de planificación. Tú tienes que definir cuál es tu objetivo, cuáles son tus metas parciales. Hay que hacer, por decirlo así, un cronograma. Por supuesto, no, la abuelita no va a dibujar un cronograma, pero tiene un cronograma en la cabeza No, o quizás en unas notas. da órdenes, ¿Ah? vaya y me compra. Ajá, y me trae y me lo pone aquí, que, ajá. Ese es el aspecto del liderazgo. Sí. Entonces, hablando de liderazgo también, como me toca hacer en cursos sobre ese tema, una forma de ver un tipo de liderazgo es con las hallacas. Mira, si alguien no asume el liderazgo, no hay hallaca. O salen fatales, No, es que no hay hallaca. Porque tiene que haber, tú vas hacia hallacas este año. Si la persona líder de un grupo no asume el liderazgo de hacer hallaca, no ocurre. Y es un liderazgo, mira, probablemente no es muy participativo. Porque normalmente la líder del proceso de las hallacas... No, si yo le discuto a mi mamá cómo vamos a hacer las hallacas, me mata. No es democrático el liderazgo. Es un liderazgo directivo, pues, y uno acepta Pero ese tiene tipo de liderazgo. jerarquía, tiene que ver también con Sí, la claro, jerarquía. claro, hay una jerarquía. Se gana con la experiencia. Por supuesto, por supuesto. Fíjate, hablamos de planificación. Ok. Las hallacas se planifican, pudiera haber un cronograma escrito o no. Por supuesto que hay que elaborar un presupuesto, y un presupuesto es un elemento de planificación. Las empresas hacen sus planes y presupuestos para ver qué es lo que van, de qué van a una estimación de lo que van a disponer y en qué van a utilizar el dinero. Pero también las hallacas hay que organizarlas. Cuando yo explico en mis cursos lo que es organización, por supuesto, eso es un tema muy complejo, pero yo digo, bueno, uno pudiera resumirlo diciendo que la organización es hacer el diagrama de procesos, que es qué hago primero, qué hago después, qué es insumo para qué, ¿no? Cuáles son mis insumos, mis procesos, mis actividades y el producto, que es un elemento de gerencia, Claro. de ingeniería industrial. Dios mío. También tenemos que hacer Mi un abuela Anita acaba de caer patitiesa, perpleja, porque ella no se imaginó que esto llegaba tan lejos. Fíjate tú, también tenemos que hacer un organigrama, vamos a ponerlo entre comillas. Nadie dibuja un organigrama, pero todo el mundo sabe qué le quién toca. coordina, Ajá. qué le toca a cada quien. Un organigrama es una distribución de funciones, una división del trabajo. Nadie dibuja un organigrama para hacer hallaca, pero ese organigrama está implícito en la manera como nos organizamos. Y el último punto de organización que menciono de estos tres, el diagrama de procesos, el organigrama, por decirlo así, es el layout, que es un dibujo de dónde coloco cada cosa para que el proceso pueda funcionar. Nadie va a poner las hojas aquí si tú vas a envolver allá. Nadie va a ponerla más allá si tú vas... Armar. Claro, tú tienes que tener las Armar lejos cosas de la bien masa, dispuestas. tienes que armar al lado de la masa. Y normalmente las hallacas se hacen en un mesón con una serie de estaciones donde van ocurriendo una serie de cosas. ¿Sí? Que eso es un asunto de ingeniería industrial que todo el mundo hace espontáneamente. Entonces, sí, gerencia, sí, son elementos gerenciales que están implícitos ahí. Si tú quieres entender lo que es un diagrama de proceso, un proceso, lo que es una estructura organizativa mínima y lo que es un layout, bueno, mira, ahí tenemos un ejemplo. Usted decía en uno de los subtítulos, uno de los primeros que tiene aquí, que dice que no, que ya hablamos del presupuesto, pero habla de que no puede haber improvisación en este proceso. No puede haberlo. No puede haberlo. La hallaca no se improvisa. La hallaca es una actividad que hay que... El hacer hallaca es una actividad que implica previsión, implica anticipación, implica financiamiento, implica compras, hoy en día tan difíciles, implica convocar a la gente, implica, oye, hacer los preparativos que son tan importantes, limpiar las hojas, preparar la masa, hacer el guiso, conseguir todos los ingredientes. Las hallacas no se improvisan. Entonces decir, no, es que somos unos improvisados. Un momentico, hay cosas que a lo mejor uno improvisa como vaya viniendo, vamos viendo, pero las hallacas no se pueden hacer así. Además, esto es un producto muy especial. Es decir, si hablamos de una organización, que en este caso podría ser la familia, ¿verdad? Pasando por este proceso gerencial, que es la elaboración de las hallacas, como este trabajo en equipo. Hay muchos valores implícitos aquí. La tradición o el producto en sí mismo, ¿qué encarna? ¿Por qué es tan importante esto para esta organización que es la familia? Es muy familiar, sí.
Si quieres conversamos un poquito antes de los valores. Yo he estado reflexionando sobre cuáles son los valores que están representados en el acto de hacer y disfrutar de las hallacas, y he encontrado al menos 3. A ver. El primero es la tradición. Y digo yo, en este mundo de innovación y de cambio, un momentico, las hallacas me las dejas como son. ¿Ah? Ahí las hallacas representan una tradición y tienen el valor de lo tradicional, y también tienen el valor de la mejor hallaca la hace mi mamá, que es que uno tiene identificación con un sabor, sea ese sabor un sabor familiar que también es regional, porque hay hallacas caraqueñas, hay hallacas orientales, hay hallacas andinas, hay hallacas zulianas. Entonces la tradición es muy importante. Y en un momento de cambio y de tanta innovación, creo que eso es un asidero que lo conecta a uno con la historia y la identidad raíces. Y con sus raíces, y esas raíces en buena medida están en la familia. Pues. Otro valor que está en las hallacas es la calidad. Oye, uno juzga las hallacas. Oye, esta hallaca está mejor. Oye, aquellas hallacas son buenísimas. O la mejor hallaca la hace mi mamá. Pero siempre hay un juicio de calidad y uno sabe distinguir, y todos buscamos la mejor calidad. La mejor calidad en los ingredientes. Las hojas tienen que estar limpias y tienen que estar buenas. Claro. El pabilo tiene que ser de buena calidad porque si no se rompe. Todos los ingredientes tienen que ser de buena calidad hasta donde nos llegue el presupuesto con alguno de esos ingredientes, ¿no? Esos son dos valores importantes. Y el otro valor es la familia propiamente dicha, que incluye a los amigos y los seres queridos. Familia en su sentido amplio. La hallaca tiene el valor de ser una comida que se hace y se disfruta en familia, y aunque la consumamos en un sitio que no es familiar, siempre nos recuerda y tiene el cariño de la familia y de la amistad. Ir con una hallaca de tu casa a otro sitio es ir cargando una cosa que expresa el amor de la familia. ¿Cierto? Esto lo hicimos nosotros. Aquí está una cosa que viene de mi casa que lo hicimos nosotros. Es como tu marca, es una de las marcas personales más importantes, o el sello familiar más importante, si se quiere. Esto para las familias que se dedican pues todos los años a hacer sus hallacas, ¿no? Eso es una belleza. Y hay el intercambio de hallacas, ¿no? Yo te doy 20 hallacas, tú me das 20 hallacas. Claro. Oye, ¿qué te parecieron mis hallacas y tal? Y hay eso que es muy bonito. Y hay un punto que destacaba recientemente en un conversatorio que se realizó en la Plaza de los Palos Grandes. Estaba Tulio Hernández y él decía que las hallacas son un plato nacional que todos los venezolanos de una u otra manera consumimos en las mismas fechas. Y que eso realmente como valor nacional y como creador de identidad es muy importante. Quizás, por ejemplo, hay algo de eso entre los americanos con el Thanksgiving, que todos lo consumen en el mismo momento, y las personas en el exterior. Las hallacas en todo caso tienen eso. Las hallacas son un elemento de venezolanidad importantísimo, como pocos platos, porque la parrilla también tiene elementos interesantes, un sancocho, pero como la hallaca, es que además con la hallaca hay un punto, vamos a llamarlo gerencial, que es la experiencia. La hallaca no es la hallaca, chica. La hallaca no es, tú sabes, un guiso, una masa envuelto en hojas de plátano y amarrado con pabilo. No es solamente eso, es todo lo que la rodea. Entonces la hallaca tiene sabor, tiene olor, tiene el sonido de la Navidad, tiene el elemento de la compañía, de la amistad. Es toda una experiencia. Es como que uno cuando va al cine no va al cine. Uno sí va a ver la película, pero uno va al estacionamiento, a la cola, a las cotufas, al aire acondicionado, la alfombra, la compañía, la silla y la película. Con la hallaca ocurre lo mismo. La hallaca es el elemento que atrae y que dispara toda una experiencia, y por eso es que la hallaca tiene la significación que tiene. Hablamos del valor del producto en sí mismo, pero que tiene también unos contras. Por ejemplo, usted decía en el artículo algo bien interesante, y es que hay que valorarlo como algo muy propio, como algo rentable dentro de lo propio. Es decir, en Estados Unidos, pues quien vive en Estados Unidos, donde hay venezolanos, puede vender sus hallacas. Aquí podemos vender hallacas, pero no necesariamente podríamos exportarlas, porque los procesos no se pueden simplificar tanto, no se pueden volver tan técnicos.
porque entonces pierde esas cosas esenciales que tiene que tener la hallaca. Entonces hay que valorarlo quizás desde otro punto de vista, no estrictamente gerencial, porque en algún momento se nos cae algo del producto en sí mismo. Sí, claro, hay ciertas cosas para las que la hallaca no da, pues la hallaca no se ha universalizado como se han universalizado, qué sé yo, los tacos mexicanos, Y el sushi. por ejemplo. El sushi es una comida artesanal, muy particular, muy difícil de hacer, muy elaborada, no se presta a la industrialización, además que no tiene sentido, un producto que se consume principalmente en una época del año no tiene sentido, aunque hay algunas empresas por ahí pequeñas que hacen hallacas todo el año y que, bueno, porque también uno puede disfrutar como hacen algunos, dice, hay gente que me dice, oye, nosotros comemos hallacas en julio, ¿por qué? Bueno, porque es muy sabroso. Entonces Claro. comen hallacas en julio, pero como algo excepcional, ¿no? Bueno, no es un producto fácilmente industrializable, hay quien ha tratado de enlatar hallacas para facilitar su exportación Uy, y eso no. no ha funcionado. En fin, Arruga uno aquí la boca y todo el Sí. mundo que nos está viendo Oye, también da hambre. pensándolo nada más. Y además se te hace agua la boca. Fíjese que hay otra cosa que me parece importante de este artículo y es el otro momento. Ya lo hicimos, ya lo preparamos, ya culminamos este proceso y es servir y disfrutar. Ver que tu empresa, que tu organización hizo un producto bien hecho, en el que todos participamos y ver cristalizado el fruto de lo que hicimos, tiene que hacerte sentir muy bien. En este momento, profesor, en este momento, este retrato país tan difícil, tratar de coleccionar pequeños momentos que nos llenen de satisfacción es una cosa muy importante. Y yo soy una empeñada en que la gente que nos ve se acueste a dormir por lo menos con media sonrisa, aunque sea la mitad del labio para allá riéndose y el otro serio por la preocupación. sí, claro, se trata de hacer las hallacas, que quisiera después destacar un punto, el del trabajo en equipo en las hallacas, y de disfrutar de las hallacas. Pero es que fíjate lo curioso, que es que las hallacas dan mucho trabajo. Ay, Vito, eso da mucho trabajo. Pero es un trabajo que se disfruta. Es un trabajo creativo, un trabajo Si que dan se tanto disfruta. trabajo, el proceso de gerencia no fue bueno, quizás. No, pero es que todo Me el mundo lo refiero dice. a esa gente que se echa el peso de las hallacas encima, entonces quieren hacerlo todo. Ah, bueno, pero Hay que hagan familias hallacas. donde hay una que quiere hacerlo todo y no deja que nadie le meta mano a nada, porque con el cuento de que se daña. No, y en alguna de mis charlas yo decía, oye, pero yo una vez tuve que hacer hallacas sola. No, Uy, eso y es yo he sabido esclavitud. de 2 o 3 personas que me han dicho que lo han hecho, pero realmente es muy difícil, no es muy alegre, es realmente una ocasión un poco triste, pero las hallacas se hacen en equipo. Y en un equipo donde forma parte la abuelita, la tía, el primo, y ahí hay la división del trabajo más insólita, porque hay quien le toca preparar la bebida, poner la música, o salir a comprar algo que, oye, mira, se están acabando las alcaparras, anda un momentico ahí al automercado y cómprate unas alcaparras. Ah, hay Y- un detalle que se nos escapó, que es lo multicultural de todos estos ingredientes que tiene la hallaca, claro. que es de dónde venimos, que es esas cosas deliciosas. Usted cita a Francisco Herrera Luque, que a mí me encanta, porque es fue uno de nuestros autores más importantes en describir lo que somos, de dónde venimos, por qué somos como somos, hasta por qué pensamos así, hasta por qué nos ven como locos a los venezolanos afuera. Sí, no sé si ya que mencionas a Herrera Luque, a lo mejor puedes leer la frase que tiene ahí, Vamos la a tienes buscarla. cerca, creo que está ¿Está al al final. principio o al final? No recuerdo ya. Bueno, pero Ajá. bueno, si no... Palabras más, palabras menos. Claro, Yo pero creo lo está que al él dice principio. allí, el inicio de la frase es somos como la hallaca. Y somos expresión de muchos contenidos. Hay un aporte local, sin lugar a duda. La hoja de plátano, aunque la hoja de plátano entiendo que el plátano creo que viene de Asia, no es Sí. vernáculo. Pero por supuesto el maíz, que es americano. Y hay unos ingredientes que vienen de otras latitudes. Las alcaparras vienen de otras latitudes. Las almendras, quien le Aceituna. pone, las aceitunas, que son tan importantes para el pabilo. Entonces las hallacas, y para decirlo en plan de chiste, no es posible una hallaca endógena. Hablando No además de es todas estas posible. cosas con las que nos quieren alterar No, la la hallaca cultura, tiene hilos con el mundo y para las hallacas se necesitan dólares. Pero también se necesita producción local. No podemos importar todos los ingredientes de las hallacas. Las importaciones tienen un límite. Imagínate que estuviéramos importando, sería el colmo, las hojas de plátano para las hallacas o el maíz para hacer Claro. las hallacas. Es decir, hay como una división
del trabajo y de los aportes, pero las hallacas, si bien son muy de aquí y muy del terruño, tienen unas relaciones con otras partes del mundo que son muy importantes y creo que de eso debemos reconocerlo y estar orgullosos, pues que nos conectan con otras latitudes también. Hay una cosa que la gente dirá, bueno, ella está tan optimista hablando de sus hallacas, chicos, y ella no se ha paseado por la escasez y por todas las penurias que tenemos que pasar para poder hacer esas hallacas que ella describe con tanto amor. Bueno, es evidente que es así y que este proceso tan hermoso está salpicado de penurias, porque lamentablemente hay que hacer cola. Yo no hago cola, yo hago tour, pero yo no hago cola. Eso es un grito de guerra de este programa. Aquí no hacemos cola, hacemos tour, pero no cola. Por lo menos para resistir de alguna manera uno tiene que decir no me la calo. Bueno, esa es mi manera de decir no me la calo, ¿no? O lo disfrutas. Y entonces esa es una cosa. Sin embargo, yo creo que a pesar de que hay que sortear todas estas vicisitudes, hay que hacer tour de supermercado, hay que llamarse la familia. Nosotros tenemos un chat donde nos llamamos las amigas para decirnos dónde hay. Entonces yo te compro, yo te transfiero. Tú me compras, así hacemos. Es nuestra manera de resistir. Uno no puede perder lo esencial, que es tratar de que en medio de la adversidad las cosas se puedan hacer y se puedan disfrutar. Sí, claro, y eso en nuestro caso, en estos tiempos, ha implicado mayor previsión. Hay personas que están comprando ingredientes de las hallacas desde hace meses. Sin duda. Y bueno, a lo mejor la hallaca no tendrá algún ingrediente y también hay que saber adaptarse porque hay situaciones que uno puede controlar y cosas que uno no puede controlar, claro, a las que te tienes que adaptar. Bueno, y habrá que improvisar en algunas cosas, ¿no? Ahora, un punto que creía que lo ibas a mencionar, pero si no, déjame incluirlo, es el del costo de las hallacas. Me queda un minuto, profe, pero vamos a aprovechar. Oye, ¿en cuánto te salieron las hallacas? Uy, estas hallacas, siempre las hallacas están más caras que el año pasado. Las hallacas son objeto de declaraciones presidenciales, de ministros de la economía, de noticias de primera plana. El costo de las hallacas, supuesto o real, las hallacas son una medida de la inflación. Lo que pasa es que no están estandarizadas porque no hay un tipo de hallaca como si lo está el Big Mac, que sirve de comparación internacional. Pero la hallaca es una medida de la inflación. Claro, porque a todo el mundo, seguro, a todo el mundo le va a tocar pagar más. El problema es que este año es muchísimo más que el año pasado. Esa es la gran medida que podemos, el gran retrato que podemos hacer en este momento. Bueno, me van a cortar la cabeza si no despido el programa. Sacaremos la cuenta y veremos. Pero espérate, buen provecho, disfrutemos de las hallacas. Vamos a terminar con una nota positiva, claro, no hablando de inflación. No, y de verdad agradecida por su presencia con nosotros aquí, su compañía, por hacernos ver esto de una manera distinta, por permitirnos empezar a pensar en esto de una forma más agradable, pese a las vicisitudes y las adversidades. Así Muchísimas es. Gracias. Gracias a ti. A ustedes, como siempre, es un placer servirles y acompañarles.